Bien, bien, profe. ¿Y Vale, usted vale. cómo va? Bien, les cuento, bien, bien. Bastante trabajo, oiga. Bastante. Les comento, ¿no? Como una información ahí adicional. De pronto averigüen con su tutor si él sigue siendo el tutor de ustedes o lo cambiaron, ¿listo? Porque hubieron unos cambios, ¿no? Yo era tutor de tercero y en este momento ya no soy tutor. Yo soy el coordinador de tutores ahora. Entonces, por favor, averigüen ustedes si realmente el profesor que estaba es tutor. Y si no me dicen, porque yo tengo la listica, pero no la tengo aquí. Profe, a todos nos enviaron la ¿Pero lista cuándo de se los los enviaron? tutores ¿Cuándo? al correo. Ayer. Creo que la anterior semana. No, si fue la semana, si fue ayer, sí le creo. O sea, si fue la anterior semana, repito, tiene que confirmarlo porque como ayer hubo una reunión, perdón, el lunes hubo una reunión y ahí hubieron unos cambios. Entonces no sé si quedaría el mismo o no, ¿vale? ¿Listos? ¿No? Para que lo tengan presente. Otra cosa, señores. Bueno, pues un saludo para todos. Entonces, ahorita damos comienzo a nuestra cuarta clase, creo que es de fluidos y termodinámica. Y entonces, comentarles lo siguiente, ¿no? Recuerden que las 5 horas no son 5 horas para clase presencial totalmente, ¿no? Yo les había comentado el primer día de clase, son las 3 horas las que vamos a tener de clase normalmente, y estas 2 horas van a ser para diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, algunas prácticas que tienen que hacer ustedes virtuales, ¿cierto? De laboratorio, virtuales, que ya les voy a colocar ya la próxima semana. Ya en estos días les coloco para que ustedes ya se reúnan en los grupitos y todo ese cuento, armen sus grupos pues y hagan la primer práctica. Y entonces en estas horas va a ser para que por grupitos, yo los llamaré, por ejemplo, el grupo A, por ejemplo, va a ir de 10 hasta las 10:10, me va a exponer, ¿cierto? Todo lo referente pues a la práctica X, la que sea, ¿no? De 10:10 a 10:20 sigue el otro grupo y así sucesivamente, ¿listo? Lo mismo va a ser para los experimentos que hagamos, bueno, para todas esas actividades se van a dejar estas 2 horas. Ahorita porque pues estamos comenzando, les estoy dictando, porque necesito pues que avancemos en tema y todo ese cuento, pero yo creo que desde la próxima semana ya empezarían. A más tardar, de no ser así, sería en 15 días, pero yo creo que la próxima ya comenzaríamos así, ¿listo? Para que pues no se vayan a olvidar y no tengamos inconvenientes ahí. ¿Está claro, muchachos? Profe, tengo una pregunta. Siga, Los grupos de cuántas personas van a ser. Ya le comento, regáleme, terminamos la clase. En las horas de la tarde ya tienen ustedes ese dato concreto, ¿vale? ¿Listo? En las horas de la tarde. O sea, en el Classroom nos Sí, va a avisar, profe. en el Classroom ya iba a aparecer, pues ya les coloco la lista, ¿no? Con el tope, pues, para que ustedes escriban apellidos y nombres completos, ¿no? Apellidos y nombres completos y ya van a aparecer los diferentes temas, ¿no? Que son lo que hemos visto, pero ustedes van a profundizar. Por ejemplo, van a hacer una práctica una práctica virtual, yo les doy el link y todo, van a hacer una práctica, por ejemplo, de densidad, ¿cierto? Entonces, todo mundo tiene que hacer esa práctica, todos lo van a hacer, cada uno va a hacer su experiencia, ¿no? Con sus datos y todo ese cuento y me las van a exponer, ¿no? Yo ya les diré cuándo. Pero para los experimentos sí, ahí colocaré una lista de todos los experimentos que tienen que hacer, ya cada quien los escogerá y se van a ir escribiendo ahí, ¿ok? Eso va a ser más o menos la idea. Evelyn, ¿quieres decirme algo? Evelyn, Natalia. Vale, listos. Entonces, señores, demos inicio a la clase de hoy. Voy a compartir la presentación. Bien. Entonces, nosotros la clase de ayer habíamos quedado. Por favor, ¿están mirando ustedes las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Entonces, les comentaba, pues aquí me faltaba explicarles algo bien importante respecto al sistema de unidad, los sistemas de unidades, y es lo siguiente. Como les comentaba, pues una de las grandes situaciones que se ha dado para que existan los diferentes sistemas de medidas
lo que les comentaba era pues como el poderío, ¿no? Es como buscar, decir, no, yo soy X país, ¿no? Yo soy el que voy a imponer esto y quiero que los demás se adapten a lo mismo y todo el cuento. En ese sentido, muchachos, aquí viene lo nuevo, ¿cierto? Llegaron y dijeron, bueno, listo. Nosotros sabemos en física en general que hay unas magnitudes o unas cantidades físicas que se conocen como magnitudes fundamentales, ¿cierto? Aquí lo tienen, aquí está escrito, miren, magnitudes fundamentales o básicas también se las conoce, ¿no? Y hay otras que se conocen como magnitudes derivadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las unas y las otras? Pues las magnitudes fundamentales, señores, son aquellas que se definen por su naturaleza y no nacen de nada, ¿no? Ejemplo, el tiempo, ¿cierto? El tiempo es una magnitud que llegó y se define. El tiempo es pero no nace de la unión de otras propiedades, no, ¿cierto? Las fundamentales son las que nacen de sí mismo, por naturaleza. Se llegó, se analizó esto y se vio pues que esto es una propiedad y bueno, esa se la definió como una magnitud fundamental y como ejemplo estoy colocando el tiempo, ¿cierto? La longitud, ¿no? La longitud no nace de otra, sino que, listo, alguien dijo, mire, vean, vamos a medir, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para medir, por ejemplo, estas distancias? Entonces, listo, llamémosle a esto longitud, ¿ok? A esta magnitud física, llamémosla longitud y miren, la longitud se definirá así, pero no nace de algo, o sea, no, ¿cierto? Es esta original, pero no nace de nada. Entonces, a esas magnitudes se las conoce como magnitudes fundamentales o básicas, ¿listo? Normalmente, o las más importantes, son 7 de estas magnitudes fundamentales, ¿listo? Son 7 que tocan a varios campos de la física, ¿no? La parte eléctrica, la parte mecánica, la parte acústica, bueno, en fin, ¿no? Son 7. De las cuales, tanto para estática como para, ¿cómo se llama eso? Para estática como para fluidos y termodinámica, solamente nos interesa 4, que son las que ustedes ven aquí en este momento en la pantalla. No, ahorita no. No, mi vida, ahorita no. ¿Cuáles son esas 4? Las que ustedes miran aquí. Masa, fuerza, longitud, ¿cierto? Y tiempo. Chicos, regalen, qué pena con ustedes, hombre. Aquí hay alguien que está llamando. Perdón, estoy en clase en este momento. Sí, buenos días. Por favor, en unas 2 horitas estoy en clase. Ah, ya. No, pues mire, no se preocupe por cómo estoy grabando la clase. Listo, si alguna cosa, pues me preguntan después, ¿vale? Pero ahorita no hay problema porque estoy grabando, ¿no? ¿Listo? Vea, y me deja su nombre, por favor, en su WhatsApp me deja su nombre, ¿vale? Para meterlo en los contactos. ¿Listo? Cuídese. Bueno, tranquila. Hasta luego. Listos. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Estas 4 que nos hace, que son importantes para nuestro estudio, son las que ven aquí. Masa, fuerza, longitud y tiempo. ¿Qué pasa? Que en estos 2 sistemas que quedaron, el sistema internacional y el sistema inglés, cada uno dijo, bueno, para mí, señores, por ejemplo, en el sistema internacional dijeron, para mí las importantes, las básicas, van a ser ¿cuáles? La longitud, el tiempo y la masa. Eso dijeron los que construyeron el sistema internacional. Entonces, esas las vamos a llamar magnitudes fundamentales o básicas, ¿cierto? En el sistema internacional. Entonces, ellos dijeron, miren, para nosotros, los del sistema internacional, la fuerza la vamos a considerar como una magnitud derivada. ¿Cómo así que derivada? Sí, miren, ellos todos, tanto el sistema internacional como el sistema inglés, aplican esta segunda ley de Newton para poder derivar las magnitudes que requieran. Entonces, por ejemplo, sabemos que según la segunda ley de Newton, fuerza es igual al producto de masa por aceleración, ¿no? Entonces, observen, la masa para ellos la consideran, para este sistema se considera como una magnitud fundamental, ¿cierto? Y el producto de esta magnitud por esta otra magnitud, que es la aceleración, ¿cierto? Va a darnos una magnitud derivada que se llama fuerza. Mírela aquí, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la aceleración también es una magnitud derivada. ¿Por qué?
¿De dónde sale la aceleración? Miren aquí, chicos, por favor, miren esta parte que estoy señalando, miren. La aceleración, ¿cierto? Es el cociente de dividir la velocidad sobre tiempo. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que el tiempo es una magnitud fundamental. Pero mire la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Mírela aquí. La velocidad es el cociente de dividir la longitud, mírela aquí, que es una magnitud fundamental dividida entre el tiempo. Miren. ¿Sí se dan cuenta? Tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes derivadas, ¿cierto? No nacen propiamente, sino que se componen de otras dos. ¿Ok? La fuerza, al igual que la aceleración y al igual que la velocidad, también es una derivada, como se pueden dar cuenta aquí. Miren. No nace, sino que se compone de otras. Por eso se llama una magnitud derivada. Por favor, Samuel. Ahorita no. Bien, señores. Entonces, en el sistema internacional, repito, la fuerza es la que se considera como derivada, ¿cierto? ¿Y a qué será igual la fuerza? La fuerza, si analizamos, muchachos, en el sistema internacional, la masa se utiliza como unidad para medir la masa, el kilogramo, ¿cierto? La longitud se la mide en metros y el tiempo se lo mide en segundos. Por ende, ¿cierto? La fuerza se da en unidades de ¿qué? De kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, revisémoslo aquí de manera general, ¿cierto? Las unidades de fuerza serían estas. Profe, Ay, no el me diga que audio. no me están escuchando nada. Pero no me Ahora escucharon. sí. Ah, no, es que ahorita no dije nada. No estaba hablando. No. Yo me asusté porque pensé que no me habían escuchado nada de lo que dije. Bueno, verán, ¿no? Cuando nos referimos a las unidades, ¿cierto? Normalmente colocamos nosotros la variable entre corchetes, ¿ya? Me disculpan aquí que no puedo colocarle el corchete hasta que no aprenda bien este teclado, ¿listo? Pero entonces las unidades, cuando nos referamos a las unidades de una variable o de una magnitud, siempre la magnitud la colocamos entre corchetes, ¿listo? Eso es por convención, digámoslo así, ¿no? Entonces estamos diciendo, chicos, de que la masa se da en unidades de kilogramos, ¿cierto? Y que la aceleración en el sistema internacional, como es producto de estas variables que están aquí, miren, longitud sobre tiempo, velocidad sobre tiempo, entonces la aceleración se da en unidades de metros, veámoslo aquí, a ver, en unidades de metros, coloquémoslo aquí. Aquí. Listo. En unidades de metros al cuadrado, ¿cierto? Sobre segundo. ¿Ok? Estas serían las unidades de la fuerza, señores. Entonces, miren, dado que es como un poquito más difícil grabarse todo esto, y en honor al personaje que inventó las leyes, esas leyes que nos cobijan o que nos gobiernan a nosotros los seres humanos, entonces este señor fue Newton el que las descubrió estas leyes. Entonces, en honor a él, a esto que ven ustedes aquí, kilogramos por metro sobre segundo, metros, ay, perdón, aquí le embarré, ¿no? Es El segundo cuadrado, ¿no? Es al contrario, profe, metro segundo cuadrado. Tiene toda la razón aquí, permítame. En honor a ese personaje, a esto se le dio un nombre. ¿Alguien sabe cuál es ese nombre? Newton. Newton. Ojo con eso, ¿no? Newton, no kilómetro, sino Newton. Kilogramo aquí arriba. Yo creo que ahí está, ¿no? Esto es metro sobre segundo al cuadrado. Ok, listo. Entonces, miren, a todo esto, señores, se le conoce ahora como el famoso Newton, que es lo que ven ustedes aquí, ¿cierto? Entonces, hagamos esto así, ¿cierto? Esto es, ¿no? Un Newton, aquí, un Newton, señores,
es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esas serían las unidades de la fuerza. ¿Ok? Bien. En el mismo sentido, llegaron los ingleses, los que se inventaron el sistema USCS, y dijeron, no señores, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron en el otro sistema. Para nosotros vamos a considerar que la masa es la unidad derivada y la fuerza la vamos a considerar como una magnitud fundamental o básica. Entonces ellos llegaron y dijeron, miren señores, sí, para nosotros así vamos a hacer. Dijeron, miren, la fuerza, que la ven acá, la vamos a considerar como fundamental. La longitud, al igual que los otros, también dijeron es fundamental y la vamos a dar en unidades de pies, ¿cierto? Como unidad principal y como otra unidad secundaria, la pulgada. Y el tiempo lo vamos a dar en unidades de segundo. Eso sí es lo mismo. Pero entonces vamos a, repito, vamos a mirar entonces a qué será igual la masa. Señora. Entonces, o sea, la fuerza primero fue una magnitud derivada, ¿sí? Y luego se convirtió en una fundamental. No, verá, pondrá atención. Repito, todo, digámoslo aquí, que todo se resume en ese hecho de, ¿cómo es que se llama eso? Del poderío, ¿cierto? De imponerse. Ojo con eso. Entonces, por eso repito, cada sistema, dijo, llegaron y dijeron, solamente en cuestión de masa y fuerza. Cada uno llegó y tomó a una de esas magnitudes como fundamental y a otra la tomó como derivada. ¿Listo? Cada uno de los sistemas. Para no seguir la corriente del otro, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, repito, en el sistema internacional, para ellos dijeron, no, señores, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton tal y cual como está ahí, y entonces, en ese sentido, la masa para nosotros, para los del sistema internacional, dijeron, esa la vamos a considerar como fundamental, ¿cierto? Y entonces dijeron, vea, aplicando la segunda ley, para nosotros, la fuerza es la que se considera como una magnitud derivada, ¿cierto? Así dijeron ellos, y pum, ahí nació el famoso Newton. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros manejamos normalmente aquí en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Listo? En cambio, los del sistema inglés, por no seguir esa corriente, esa es una de las explicaciones, ¿no? Por no seguir esa corriente, dijeron, no, señores, nosotros no nos vamos a dejar guiar por los que hicieron el sistema internacional y para nosotros vamos a aplicar, sí, la segunda ley de Newton, pero de esta manera. Entonces llegaron ellos y dijeron, vea, aquí, hombre. Eso, sí, listo, la encontré. Entonces llegaron ellos y dijeron, mira, para nosotros la masa es la que va a ser, la vamos a considerar como una unidad derivada. Para ellos, ¿listo? Y para nosotros, o sea, para los de este sistema, nosotros vamos a considerar, esto es cuestión de conceptos nomás, chicos, no se vayan a complicar por esto. Yo les estoy contando una historia, pero no se van a complicar, ¿listo? Simplemente escuchen el cuento que les estoy contando, ¿ya? Para que sepan de dónde nacen las cosas, no es más, no se vayan a asustar, ni esto, por esto no van a perder la materia ni nada, tranquilos. Solamente quiero que sepan de dónde vienen las unidades, ¿ok? Entonces, miren, esta gente de acá dijeron, no, miren, la fuerza la vamos a considerar como fundamental y como sabemos, la fuerza está dada en estas unidades, libras. Entonces, aquí, libras. Y la aceleración en este sistema va a estar en unidades de ¿qué? De pies sobre segundo al cuadrado. En otras palabras, ¿cierto? Esto va a ser así, miren, ¿cierto? En donde la longitud está dada en pies, ¿cierto? Y el tiempo en segundos cuadrados, ¿cierto? A esto que ustedes ven aquí, que también lo pueden ver como libras por segundo al cuadrado sobre pies, es exactamente lo mismo. A esto se le dio un nuevo nombre. Para no hablar de todo eso, porque de pronto hay gente que puede encontrarle dificultad a grabarse todo eso así, se lo contrajo, ¿cierto? Con una nueva palabra. ¿Cuál? Slug, ¿cierto? Entonces, de ahí se dijo que la masa, las unidades de la masa, va a ser esa palabrita, el slug, se la va a dar en slug, lo que anteriormente, pues, en el tiempo de sus abuelitos y todo ello, por ejemplo, se hablaba de kilogramos masa, ¿se acuerdan que les comentaba? ¿Ya? Para evitar ese poco de enrollos y rollos en general, perdón, de problemas en general, pues entonces dijeron, no, démosle un nuevo nombre, un nuevo término para que no haya esas confusiones, entonces ahora esto se va a llamar el famoso slug, ¿listo? Entonces la masa siempre se va a dar en slug, la fuerza se va a dar en libras,
la longitud en pies y el tiempo en segundo en el sistema USCS. ¿Listo? Que traduce United States Common System. ¿Listo? Sistema común en los Estados Unidos. ¿Ok, chicos? Eso es como la diferencia y para que se den cuenta ustedes de dónde viene. Por eso es que aquí yo coloco estas dos palabras, mire, con colores diferentes, simplemente para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Que estas fueron las dos magnitudes con las que se entró en polémica o en problema, ¿no? En los dos sistemas, ¿no? El uno la cogió como fundamental la masa y el otro sistema la cogió como fundamental la fuerza. No es más. ¿Listo? ¿Está claro ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Pero, Sí. entonces nosotros vamos a usar el sistema internacional, ¿no? No, vamos a usar los dos sistemas. Repito, por favor, chicos, yo veo que de pronto está por ahí, están como asustados o así. No se preocupen, por favor. Les estoy contando el cuento, nada más. ¿De dónde surgen esas cosas? Nosotros, ¿cierto? Hasta que finalicen ustedes la carrera y todo ese cuento, van a utilizar los dos sistemas. ¿Listo? ¿Que hay que hacer mayor hincapié en el sistema internacional? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el que va a quedar. Pero ambos sistemas tienen que saberlos manejar ustedes, el inglés y el internacional. ¿Listo? Eso es lo que debe quedarles a ustedes. Profe, una pregunta. Diga, Laura. FT es pie, ¿cierto? Es ¿Y pie. in qué es, profe? In es pulgada. Es la contracción de inch. ¿Listo? La contracción de inch. ¿Bien? Significa pulgada. Bueno, profe. Gracias, ¿Ya? profe. Listo. Lo que pasa es que, lo que les digo, ¿no? La unidad fundamental es el pie. Pero cuando uno habla de valores muy pequeños, pues el pie no me da mucha precisión, entonces también se utiliza las pulgadas, ¿no? Y se acuerdan que ayer, al comenzar la clase, yo la comencé explicando, creo que es, espérenme un momentico, creo que es en esta diapositiva, explicando lo que significa PSI. ¿Y se acuerdan? En PSI, no veo aquí dónde está esa diapositiva. Bueno, en PSI, señores, ahí aparece la I, PSI. ¿I de qué? De inch. A ver, creo que aquí está, mírela. ¿Se acuerdan de esto? Mire, la inch que aparece allá en la tablita, en la última que estamos viendo, viene de esto, de inch, que significa pulgada, mire. ¿Listo? Entonces, a pesar de que inch no es la unidad fundamental, se la utiliza bastante. ¿Listo? Entonces, es bueno tenerlo presente, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Se utiliza mucho, mucho, mucho. Bien, ok. Entonces, sigamos, muchachos. Ok. Entonces, volviendo al caso... Ay, caramba. Aquí. Volviendo al caso de nuestras propiedades, una nueva propiedad que también es bueno analizar, que es muy importante para ustedes como futuros ingenieros, es la capilaridad, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque esta capilaridad, señores, de esa capilaridad dependen muchos fenómenos que se dan, ¿cierto? En las construcciones, por ejemplo. Perdón, jóvenes. ¿Cómo así? No sé si ustedes han dado cuenta que en las paredes, ¿no? Se forma mucho ese moho. ¿Sí se han dado cuenta? Y salen esas bacterias. No sé si lo han analizado. Incluso en alguna casa de ustedes pueda que tengan eso. ¿Sí han sido como precavidos en mirar esa parte? ¿En los muros? Sí, esa humedad, ¿no? Esa humedad, exactamente. Que es bastante peligrosa, chicos, ¿no? Tan peligrosa, ¿no? Que si no se tiene el cuidado respectivo puede llegar a matar a una persona. Y ha pasado, ¿no? Yo escuché el caso en los edificios de Sumatampo, creo que es, o en el Agualongo, no sé, por ahí en una de esas partes, que hace unos 8, 10 años, tal vez, unos 15 años por ahí, murió un bebé. ¿A causa de qué? Del moho que estaba por allá, ¿no? Es tan fuerte esa cuestión, ¿no? Que afecta el sistema respiratorio, ¿no? Y pues si la persona no tiene suficientes defensas, muchachos, la mata. Eso es cosa bien delicada, jóvenes. Por eso es importante, por eso les digo, miren hasta dónde va la responsabilidad de nosotros como ingenieros, ¿no? Y del conocimiento como tal, ¿no? Y ahí vuelvo a hacer un paréntesis, muchachos. Ahí va la parte ética, señores, ¿no? Ahí viene, mire eso, ¿no? Y va desde ahorita, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la responsabilidad de ustedes? Ahorita, hermano, métase en el cuento y vaya más allá de lo que yo le diga. Investigue más y todo el cuento, ¿no? Porque mire,
dentro de la parte ética está el conocimiento. Si usted es buen ingeniero y toda la vaina, va a poder dar solución a todos esos problemas, ¿no? Si usted es un mal ingeniero, pues se conforma con llegar y hacer un muro ahí como calla y se acabó, ¿no? Pero entonces, por eso les digo, señores, eso es bien, bien, bien importante. Entonces, repito, ahí está parte del conocimiento y parte de la ética, ¿no? Una persona, pues un ingeniero que simplemente se preocupa por la construcción y no le importa si va a quedar bien o si va mal, ajá, si se murió, ajá, yo ya hice mi construcción, ya me lavo las manos, no. ¿Listo? La cosa es más seria. Bueno, entonces, mire, repito, esa humedad que estamos hablando nosotros, señores, tiene que ver mucho con esta propiedad. ¿Y en qué consiste la capilaridad? ¿Cierto? Primero que todo, la palabra capilaridad viene de capilar. Y se habla de capilar aquellos dispositivos o elementos que se caracterizan por tener, por tener un diámetro, un agujero, ¿cierto? De un diámetro muy pequeño, bastante pequeño, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, miren, es un tubo. Aquellos tubos que tienen diámetros bien pequeños se les llama capilares, ¿no? Y se utilizan mucho en la parte de laboratorios, por ejemplo, ¿no? Y en la naturaleza hay muchos elementos, muchos cuerpos que están formados por capilares, ¿cierto? Incluyendo usted, su piel, ¿cierto? Está lleno de capilares, ¿no? Bueno, este es un capilar grande, pues si lo podemos llamar, pero para que nos vamos entendiendo, por ejemplo, el pitillo, ¿no? El pitillo cuando usted absorbe o toma una gaseosa por allá, ¿cierto? Para que me entienda más o menos la idea, ¿cierto? Podríamos tratarlo de alguna manera como un capilar, aunque ya tiene un diámetro un poquito grande. Pero entonces, ¿qué pasa, señores? Cuando se habla de capilaridades, es importante analizar lo que pasa, ¿no? Cuando usted mete ese tubito de un diámetro pequeñito en un fluido, inmediatamente se observa algo bien interesante, que es que el fluido empieza a ascender. Bien interesante, señores, dado que asciende, señores, teniendo en cuenta, muchachos, que está la gravedad en contra, ¿ya? Entonces, imagínense, es tanta la fuerza de ascenso de ese líquido que incluso reta a la gravedad, ¿cierto? ¿No? Y va subiendo el fluido, ¿no? Y esa, repito, esa propiedad es tan chévere, tan interesante, muchachos, que hasta la misma naturaleza la utiliza, ¿no? En beneficio de ella. Ejemplo, las plantas, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, para poderse alimentar, utilizan los capilares que tienen en su tallo, en su raíz, en sus, sí, ¿no? En su tallo, en su raíz. ¿Para qué? Para subir, ¿cierto? El fluido y los nutrientes que necesita para ir creciendo y para producir lo que tenga que producir. ¿Sí se dan cuenta? Y es más, señores, como les comento, miren, nunca se debe subestimar nada, ¿cierto? Ejemplo, decimos, capilaridad, sí, ya, capilares, ya, y no, todo los invito, señores, a que todo lo pensemos, lo analicemos y lo pongamos en nuestro contexto, ¿no? Digamos, bueno, yo dónde veo capilares en mi casa, a ver cómo podría yo, no sé, investigar sobre esto, cómo podría yo hacer algún dispositivo utilizando capilares, pero que pensemos, estemos analizando, muchachos, ¿cierto? ¿Ya? Les comento ahí una historia. Por eso es bueno, muchachos, leer, ¿no? Leer cosas que tengan que ver con nosotros. Entonces, por ejemplo, verán, les comento, en África. Un apunte. Dentro de la capilaridad, como usted lo habla, hay un sistema que se está utilizando para drenar y eso lo hacen en el puerto. En el puerto de Buenaventura están colocando a cierta distancia, como decir, en escala menor, como los copos cilíndricos que utilizan los odontólogos, digámoslo, en menor. O sea, obviamente son más grandes en el terreno, para ellos hacer que se seque, digamos así, más rápido, para que el proceso de construcción lo hagan lo más pronto posible. Excelente, efectivamente, así es. Muy bien, Sandrita, gracias por el aporte. Y efectivamente, por favor, yo les pido que cuando ustedes hagan los experimentos, repito, todo esto que yo les estoy explicando teóricamente, ustedes lo van a volver a explicar a su manera y van a hacer el experimento en donde se mire eso. Y dentro de eso, señores, tienen que colocar, ¿cierto? En este caso, videos, fotos, imágenes, bueno, en general, lo que ustedes consideren pertinente para poder
ahondar y que todos nosotros nos alimentemos, muchachos, nos enriquezcamos, ¿cierto?, de ese conocimiento que ustedes están haciendo. En ese sentido, por ejemplo, si Sandra le toca este tema, ¿cierto? Y ella va a exponer, por ejemplo, interesantísimo que coloque ahí imágenes, como le digo, o videos de cómo están utilizando ese proceso, así no sea exactamente este, pero entonces podría ser algo muy parecido como ella, lo que ella está comentando, ¿cierto? En donde se mire la aplicación de esto en su carrera como tal, ¿listo? Muy bien, Sandrita, muy amable. Efectivamente, eso es lo que está pasando, y si no estoy mal, creo que fue eso lo que hicieron también de alguna manera allá en Arabia, también en alguna de las construcciones que hablábamos en estos días. ¿Listo? Bueno, muy bien, señores. Ok. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Nada en la naturaleza, señores, es bueno en su totalidad, y nada en la naturaleza es malo. Todo depende del uso que nosotros le demos, ¿cierto? Pero antes de que se me vaya la idea, les estaba diciendo que yo leí un artículo, incluso ustedes ahorita si quieren lo pueden ir buscando, y pues, la idea, como le digo, es que nos realimentemos entre todos, ¿no? Entonces, verán, ¿no? El artículo era algo como esto. Resulta que unos científicos analizaron, se dieron cuenta, hay una parte en África en donde es una zona minera y hay oro en cantidad. Hay tanto oro, muchachos, ¿cierto?, que las plantas que se encuentran encima de esas minas han podido adaptarse, ¿no?, a ese tipo de terreno, ¿no?, en donde existe ese mineral, y por los capilares, señores, no me han de creer, pero por los capilares asciende, junto con los nutrientes, con los líquidos y todo ese cuento, asciende el oro, ¿cierto? Ojo, obviamente, pues de una manera muy pequeñita, ¿no? En forma de polvo, ¿no? Polvo de oro y toda la cuestión. Ellos se dieron cuenta, ¿por qué? Porque miraban las hojas, ¿no? Y las miraban como con ese polvo dorado y toda la cosa. Se lo llevaron a analizar y encontraron pues que era oro. Y empezaron a hacer la investigación del cuento y se dieron cuenta que era eso. Entonces, había tanto oro, como les digo, que por esos capilares subía oro en forma de polvo y todo eso. Como les digo, si alguien de pronto está buscando para que nos alimente más sobre esto, ¿no? Entonces, miren lo interesante que es esto. Ahora, en el campo de ustedes, ¿cierto? Como les digo, es bueno y es malo. Entonces, lo que les comento, una parte negativa que tiene esto en la construcción de casas, en la parte del concreto, específicamente los ladrillos, es que esos ladrillos tienen muchos capilares, muchos agujeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como son agujeros, y mire, ¿qué decimos que es un capilar? Mire, un tubo de un diámetro bien pequeño, ¿no? Estamos hablando de máximo, no sé, 3 milímetros máximo, ¿no? Pero hay capilares, por ejemplo, de 0,1 milímetro, 0,05, en fin, entre más pequeño sea el diámetro, más va a subir el fluido que se encuentre ahí. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Entonces que, mire, llega, por ejemplo, el muro, si no se hace un buen proceso de planificación, dónde van a ir los muros, ¿cómo se llama? Las bases y todo ese cuento, y por ejemplo el terreno es muy húmedo, ¿no? Toda esa humedad, señores, va a ir subiendo, ¿no? Se va a ir desplazando a través de esas bases, va a llegar a los muros, a los ladrillos, señores, a través del concreto y todo ese cuento, ¿no? Y ahí se empieza a formar todo lo que empezamos a hablar el día de hoy, ¿no? Empieza a absorber humedad el muro y entonces se comienza a dar eso del moho, empieza a crear una bacteria, ¿sí? Incluso empiezan a salir hasta animalitos, los que de pronto han podido observar, cuando esto es bien grave, señores, empiezan a salir unos animalitos ahí. Y se empieza a dañar la pared, se empieza a dañar por completo. Eso empieza a debilitar, señores, la estructura, ¿no? Si no se hace un buen manejo de esa parte. Entonces, miren, señores, miren lo importante que son esas cositas y lo importante que es tener en cuenta esa situación. Eso lo van a ver a profundidad ustedes ya en materias más específicas de su campo, ¿no? Y para eso, obviamente, hay soluciones, y ya muy detenidamente aquellos que expongan esto, pues nos darán a nosotros esas soluciones, ¿ok? ¿Qué soluciones se están utilizando ahorita para contrarrestar, en este caso, la capilaridad en las construcciones, por decir algo? ¿Listo? En las bases, ¿no? En los terrenos, todo eso, así como lo comentó la compañera Sandrita.
Bien, entonces, bueno, aquí, ¿cómo se define la capilaridad? Como una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial. Ah, bueno, entonces tenemos que saber qué es tensión superficial, ahorita la vemos. La cual a su vez depende de la cohesión del fluido. La cohesión, ¿cierto?, hace referencia a las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de los fluidos, ¿cierto? Entonces, si hablamos del agua, ¿cuál es la fuerza que mantiene unida, ¿cierto?, a dos moléculas de agua? ¿Listo? Entonces, si hay bastante cohesión, ¿no?, podrá haber una mayor capilaridad o viceversa, ya lo veremos ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿y qué confiere la capacidad de subir o bajar a un fluido por un tubo capilar? Entonces, eso le llamamos capilaridad, a la propiedad de los fluidos que depende de la tensión superficial y de la cohesión y que le permite al fluido, ¿cierto?, poder ascender o descender por el tubo capilar. A eso se le llama capilaridad. Bien, entonces, dice que esa altura a la que sube o desciende un fluido, esa altura es directamente proporcional a la tensión superficial y es inversa, y esta tensión superficial es inversa a la densidad del líquido, ¿cierto? A la densidad del líquido que estemos considerando, pues, que va a pasar por aquí, por el tubo, ¿no? Algunas personas, sin conocer mucho la parte de física, han observado estos fenómenos y los han utilizado, repito, de manera empírica. Por ejemplo, Profe, señora. pues no sé si en esto tenga que ver, por ejemplo, cuando tenemos un... Perdón, ¿se le fue la voz? Se fue la voz. ¿Alguien de pronto escuchó lo que dijo la compañera? Ay, ¿me escucha, profe? Ahí sí, allá. Profe, es que no sé si con eso tenga que ver, por ejemplo, cuando uno tiene una gaseosa con un pitillo, uno le tapa la partecita de arriba del pitillo y la gaseosa empieza a subir por el pitillo. Uno le tapa la parte superior del pitillo ¿y qué? Y empieza a subir la gaseosa por el pitillo. Uno le tapa la parte superior del pitillo, se mantiene. El fluido se mantiene. Mantiene. Sí, no, cuando se le tapa y se le vuelve a soltar, el líquido empieza a subir por el pitillo. Es como para una especie de llenarlo y se va subiendo cada vez un poquito más. A ver, esa parte, yo lo que he observado es que cuando tú, por ejemplo, has absorbido, ¿cierto?, gaseosa, está dentro del pitillo, y tú lo tapas, el fluido que está dentro del pitillo no se regresa, ¿cierto? Él se queda ahí, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la parte de capilaridad, sino tiene que ver con la parte de presiones, que es otro concepto que ya vamos a ver más detenidamente, ¿no? Pero no tiene que ver con la parte de capilaridad. Repito, eso simplemente tiene que ver con el hecho de que el tubo que usted utilice como capilar, entre más pequeño sea, simplemente por el hecho de ser pequeño, ya tiene esa propiedad de vencer la fuerza de la gravedad para ascender por ese tubo. Sencillamente es eso, no es más. ¿Listo? Si tú ya lo tapas y toda la cuestión, ya se empiezan a presentar otras propiedades pues, que toca analizarlas, ¿cierto? Pero el proceso de capilaridad se da exclusivamente por los diámetros de los capilares. Solamente se presenta la capilaridad, es decir, el ascenso de los fluidos, cuando el tubo es pequeño. Y te reto a que por favor lo hagan. Si alguien tiene por ahí un pitillo, se va a dar cuenta que el caso de un pitillo no va a subir el fluido. Si tú lo colocas, no va a subir. O si sube, sube muy poquito. Coméntame, Alex. Las venas, como para hacer ese proceso, sí. ¿La qué, perdón? Las venas. No le entendí, discúlpeme. Las venas de nuestro cuerpo se ven como para hacer eso. Las venas, sí, las venas se prestan para esa parte, ¿no? Incluso, verano, pero hay algo más concreto que son los famosos capilares. Dentro de nuestro cuerpo, como le comentaba, tenemos capilares, ¿cierto? Y sí funcionan bajo ese principio físico, ¿cierto? Los capilares. Ya cuando hablamos de venas, algunas pueden trabajar bajo ese principio, pero hay que tener en cuenta que dentro de nuestro cuerpo
circula un fluido llamado sangre, uno de los tantos fluidos, pero ojo que la sangre fluye a través de las venas y de las arterias movidas a través de un órgano llamado corazón. Es la bomba que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que hace que la circulación por esos canales, ¿cierto?, se dé. ¿Ok? Si el corazón no funciona, ¿no? No va a fluir la sangre por allá, ¿cierto? Y en algún momento, por ejemplo, supóngase que se quedó quieto el corazón, fluirá en un instante, fluirá la sangre y se quedó quieta. Fluirá por capilaridad en un instante determinado y se quedó quieta. ¿Listo? Para que siga moviéndose, requiere obligatoriamente que exista esa bomba llamada corazón. De lo contrario, nada que ver. ¿Listo? Y en el mismo sentido, cuando hablamos de capilaridad, debe tenerse en cuenta que la capilaridad se aplica para fluidos en reposo. ¿Sí? ¿Me hago entender? En reposo. ¿Sí? Por eso es que llega, cogió el capilar y lo colocó. ¿Puede repetir ese pedacito? Es que no se lo escuchó bien. Vale, verá. La capilaridad se aplica específicamente para fluidos en reposo, ¿no? Por eso es que cuando usted coloca un capilar en un líquido, ¿cierto?, en una vasija, él llega y automáticamente sube, y ahí llegó. Sube hasta donde tenga que subir y paró. Ahí sería el ejemplo de la servilleta, ¿no, profe? Una vez a mí me hicieron hacer un experimento. Excelente. De un líquido en el cual se ponía pues un colorcito, ¿no? Un tinte con agua, y la servilleta lo iba absorbiendo y se iba viendo la capilaridad. Perfecto. Con que la servilleta lo estaba recibiendo. Excelente, muy buen ejemplo. Ese era el otro ejemplo que iba a colocar ahora, y ese muy probablemente sea el que, si ustedes escogen ese tema para su exposición, de pronto ese, y habrá otro proyecto en donde ustedes lo hagan y nos muestren a todos cómo funciona esa parte. Muy bien, excelente, esa es la parte. Y lo que les digo, muchachos, miren, nada es bueno y nada es malo. Todo depende de usted como ser humano, de su creatividad para darle uso, ¿cierto? Y hacerlo bueno o hacerlo malo, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, miren, el compañero habla de las servilletas, ¿no? Que llega y usted coloca una servilleta, ¿cierto? Alguien miró esta propiedad, la observó y mire, ya tiene su empresa, ¿no? Las toallitas desechables, esas toallitas que absorben, ¿cierto? Está basada en ese principio. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Y así, señores, entonces, como le comento, mire, ahí vemos una aplicación positiva en la industria, ¿no? Las toallas desechables, y algo negativo, lo que les comento, los muros, ¿no? Los ladrillos. Entonces, por ejemplo, alguien aquí piloso puede estar diciendo, ay, entonces qué chévere. A ver, ¿cómo nos inventamos un ladrillo que no tenga capilares, por ejemplo? ¿Listo? Podría ser, ¿no? Y mire que ya hay gente que ya ha inventado ladrillos en materiales que no tienen capilares. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, ¿no? Pero ya hay ladrillos plásticos de material reciclable, de plástico que no se utiliza. Recuerden que el plástico es nocivo para el ambiente, ¿no? Se degrada más o menos en 100 años. 100 años en adelante. Entonces hay mucha gente que está utilizando todos esos desechos de botellas, de tapas, en fin, ¿no? Miren que el plástico, señores, se bota no sé cuántas miles de toneladas, señores, al medio ambiente, ¿no? A ríos y toda la cuestión. Hay mucha gente que ya ha analizado esta situación, ¿cierto? Y lo que está haciendo es aprovechando, dándoles un uso a todos estos materiales, señores, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Y dentro de esos, ya, por ejemplo, me miré el otro día que estaban haciendo, por ejemplo, escaleras de plástico desechable, ladrillos, ¿cierto?, de plástico desechable. Lo que pasa es que no sé la verdad hasta qué punto los estén utilizando, ¿no? No sé si se tenga la suficiente infraestructura, el suficiente material, materia prima, pues, para hacer esto. La verdad no sé. Pero, por ejemplo, sí sé que hay empresas que están dedicándose a hacer eso. Incluso, miré que hicieron una casa en plástico desechable. Entonces, por ejemplo, puede ser una manera para ¿qué les comento? Como solución, ¿no? Para la parte de la capilaridad, de la humedad,
¿cierto? También, por ejemplo, están utilizando el plástico para hacer esas columnas que las utilizan en las fincas para que el ganado no se salga, ¿sí? Normalmente eso se hace en concreto, ¿no? Pero ya me he dado cuenta también que están utilizando este tipo de material para eso. Bueno, volviendo a nuestro cuento, ¿cierto? Un personaje, un científico que se dio cuenta de este fenómeno, se llama Jurin, ¿cierto? Y sobre él, pues, ya las personas que tengan que exponer nos profundizarán un poco más sobre esta parte. ¿Qué pasa? Pues que haciendo estas investigaciones, miren, observen ustedes este gráfico, chicos. Voy a ampliarlo un poquitico acá. Miren, que a medida de que el capilar sea más delgadito, mire que el fluido asciende más. Mire, este capilar es un poquito más grueso y mire que el fluido no asciende tanto como en este, y lo mismo pasa en este. Mire, este es mucho más grueso y el fluido asciende mucho menor. ¿Listos? Ok. ¿Qué más se observó, señores, en la parte de la capilaridad? Pues se observó que esto no es un fenómeno específico o propio de la capilaridad, pero se observó que los fluidos que ascendían también al final formaban una curvatura como la ven ustedes aquí, ¿no? Como la estoy yo señalando con el mouse, miren, ¿no? Dependiendo del fluido se formaban estas pequeñas curvaturas que tienen como nombre meniscos, ¿cierto? Mírenlas aquí, en este caso así, en este otro caso así, ¿no? Estas curvaturas tienen más que ver con la parte de la tensión superficial que con la propia capilaridad, ¿cierto? Pero esas fueron una de las primeras observaciones que se hizo en este sentido, ¿no? Cuando se analizaron estas dos propiedades, capilaridad y tensión superficial. Entonces, perdón, profe, qué pena. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Meniscos? Meniscos. Sí. Vale, Por acá está escrito, más acá abajo está escrita la palabra, meniscos. Ahora se la muestro. Entonces, miren, miren lo interesante. Hay gente que se mete tanto en estos cuentos, señores, que empezaron a analizar. Bueno, a ver, analicemos qué pasa si el fluido es agua. Ahora, en un capilar, ¿no? Ahora metámosle, en vez de agua, metámosle aceite y miremos qué curvatura se forma. Ahora metámosle mercurio, miremos qué curvatura se forma y cuánto asciende, ¿cierto? ¿Qué pasa si es mercurio? ¿Asciende lo mismo que si es agua? ¿Qué pasa si es, bueno, en fin, leche? ¿Asciende lo mismo que el agua? ¿Y cuál es su curvatura? Empezaron a hacer los análisis y concluyeron, por ejemplo, que estas curvaturas, ¿cierto?, presentan ángulos característicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es agua, este ángulo, mire, que se forma aquí, ¿cierto? Mire, de esta curvatura con respecto a la pared del capilar, va a ser un ángulo característico de cada fluido también, señores. ¿Ya? Pero miren lo interesante que es esto, señores. ¿Hasta qué profundidad se puede llegar? ¿No? Entonces, mire, por ejemplo, aquí, este también es un tubito de vidrio, ¿no? Si no, solamente se está mostrando una de las paredes, ¿ya? Haga de cuenta que es este vidrio de aquí, miren, que es esto, pero solamente se está mostrando esta partecita de aquí. Mire, esto de aquí. ¿Ok? Y entonces, mire, se analizó y en ese sentido, por ejemplo, tenemos por aquí una tablita. Yo tengo por aquí una tablita en donde, como les comento, ya aparece establecido, incluso ya está establecido, ¿cierto? Algunas características que ya las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ya se tiene claro cuál es esta propiedad para cada uno de estos fluidos. Bueno, ya les voy a indicar esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que este señor Jurin o Jurin, no sé la verdad cómo se pronuncia, él pudo llegar, después de todas estas investigaciones, a concretar que la altura a la que ascendía el fluido, ¿cierto?, se la podía encontrar a través de esta ecuación, ¿cierto? 2 por sigma por coseno de phi sobre densidad por gravedad por el radio, ¿cierto?, del tubito, ¿cierto? El radio. Ok, miren aquí, ¿listo? A todo esto le llamamos diámetro, entonces por el radio, o sea, por la mitad, ¿cierto? Por el radio. Estamos aquí. ¿Listos? Entonces, a través de esta, él podía aproximadamente decir cuánto debía subir un fluido, ¿cierto?, bajo las condiciones específicas en donde se haga el experimento. Entonces, ¿qué era sigma? Sigma es la famosa tensión superficial,
El cos phi es el coseno del ángulo que se forma entre el fluido y la pared del capilar. Ok, mire, es esto. Esto es un valor aproximado, ¿no? Eso no es exacto tampoco, pero pues ya está establecido. Rho es la densidad del líquido, que ya la conocemos. G, pues ya dijimos que es la gravedad, que normalmente se la toma como 9.81, y R, pues es el radio del tubo, y aquí están las unidades que se utilizan. En ese sentido, la respuesta pues me debe dar en metros. ¿Listo? Ok, entonces miren, aquí vemos, por ejemplo, en esta otra gráfica, vemos también que el tipo de curvatura depende mucho de unas fuerzas internas que se dan en los fluidos, que son la cohesión y la adherencia o adhesión, ¿cierto? La cohesión es, repito, pues son las fuerzas que existen entre moléculas del mismo fluido, la cohesión. Y la adhesión es la fuerza que se presenta entre las moléculas del fluido y las moléculas del recipiente en las que esté el fluido, ¿cierto? Entonces, mira, aquí se mira que estas curvaturas se dan dependiendo de cuál es mayor, si la adhesión o la cohesión. En ese sentido, voy a ampliar un poquitico esto, a ver. Mírenla aquí. Si, por ejemplo, decimos, mire, si la adherencia, ¿cierto?, es mayor que la cohesión, ¿cierto?, el tipo de curvatura que se va a dar es de este sentido, ¿cierto? Si, por el contrario, la adherencia es menor que la cohesión, se va a dar en ese sentido, ¿cierto? Y mire, los ángulos están como establecidos. Ahora, como lo ven ustedes también ahí en la pantalla, también esto depende pues mucho de la naturaleza del fluido que estemos comentando, ¿ok? ¿Listo? Y como lo pueden ver aquí, el último caso es cuando la adherencia es igual a la cohesión, entonces, en donde no se forma ninguna curvatura, ¿cierto?, sino simplemente se deposita el fluido y para de contar. ¿Listo? Sucede solamente cuando la adherencia es igual a la cohesión. ¿Listo? Bueno, esto para que se dé, pues simplemente para que lo vayan mirando ahí. Profe, ¿puede colocar la imagen otra vez para tomar ¿Esta la misma? pantalla? Sí, esa, profe. Espérenme, ya se la amplío un poquito más. Igual yo les voy a enviar estas diapositivas. Sandrita me las pidió ayer. Entonces se las voy a enviar también, sino que estaba esperando acabar un poquito estos temas para que la miren. ¿Ahí está bien? Sí, ahí ya, profe, gracias. Vale. Bien, continuamos con otra propiedad bien importante que se llama tensión superficial. Y para poder hacer la introducción a esto, quiero que miren ustedes estos gráficos que están en la parte derecha. To the right. ¿Ok? Entonces observen, por efectos de la tensión superficial, señores, es que se forman estas burbujitas, ¿no? Burbujitas de líquido, ¿no? En donde por dentro hay aire, ¿no? Y por fuera pues se ha formado esa burbuja. Bien, hay burbujas que están completamente llenas, totalmente de agua, ¿cierto? Y también se forman ahí, ¿no? Alguno de ustedes hará como ejemplo, cuando le toque exponer este tema, hará el caso, por ejemplo, de colocar el agua en una moneda, ¿cierto? Y se va a mirar ahí que por efectos de la tensión superficial, el agua que está encima de la moneda no se cae, ¿cierto? Ella logra soportar eso hasta que el peso de la misma agua, cuando ya le echa más de lo que debe soportar, pues entonces ahí sí llega y ¡pum!, ¿no?, se derrama de la moneda. Mientras tanto, va a llegar y va a quedarse ahí y va a tratar de soportar lo que más pueda, ¿no? Entonces, miren, por efecto de la tensión superficial, ¿no?, es que se puede observar este fenómeno producido por este insecto, ¿cierto? Este animalito que ven ustedes aquí, que se lo conoce como el famoso zapatero, que muchos de ustedes en sus fincas, en los pueblos, en la parte rural donde han tenido la posibilidad de estar, ¿cierto?, lo han observado, ¿no? Usted va a un riachuelo y se encuentra mucho, generalmente en clima caliente, ¿no? Y miren, ¿no?, cómo es la naturaleza de sabia, ¿no? Interesante. Entonces, miren, este es un insecto que se deposita, como ustedes lo pueden ver, sobre el fluido, pero miren, no se moja, miren. Si lo logran ver ahí, voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Obsérvenlo ahí. Permítame, a ver. Mírenlo ahí. Él no se está mojando, vean.
Él tranquilamente coloca sus paticas sobre el agua, ¿no? Y él puede caminar sobre el agua sin ningún problema. No sé si han logrado verlo. Hay como 2 o 3 insectos que yo los he podido observar, ¿cierto? Que tienen esa particularidad, ¿no? Que pueden caminar sobre el agua, ¿no? Bien. De pronto, si alguien me comenta, hay una lagartija que se llama, no sé cómo que es, no el nombre tiene algo que ver con Cristo, ¿no? Porque corre sobre el agua, pero ese es otro cuento, ¿no? Eso no tiene que ver con la tensión superficial. O bueno, tiene que ver eso, pero ahí hay otras propiedades que hacen que se dé más bien ese fenómeno, ¿no? Más que la misma tensión superficial, hay otras propiedades que tienen que ver más. Bueno, entonces miren, observen. Y miren este otro ejemplo que está aquí, ¿cierto? Aquí vemos un clic, ¿no? Puede ser metálico, no metálico, ¿no? Y observen que ese clic está depositado sobre el fluido y no se hunde, no se va al fondo, mírenlo. ¿Sí? ¿Sí lo miren? Es bien interesante, señores. ¿Sí? Y lo que le digo, ¿no? Mire, algo que se debe tener en la mente es no subestimar, no creer que, no, es que eso es muy elemental, es que eso es muy chichipato, me perdonan la expresión, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner a perder tiempo pensando en eso? ¿Sí? Observen, les cuento un cuento, señores, que todo esto los nutre a ustedes, todo esto les sirve, las cositas, estos pequeños cuentos que yo les llamo así, son los que más le pueden enseñar a ustedes, más que yo darle los conceptos como tales. Eso los consigue usted en los libros, los consigue en internet, ¿no? Pero miren, por ejemplo, casos como estos, miren, hay gente que le ha dado importancia a cosas que la mayoría de gente no le ha dado importancia y por eso se han hecho ricas, se han hecho millonarias. Ejemplo de esto, una persona se metió al bosque, ¿cierto? Me imagino que estaría con la familia, en fin, se metió a un bosque y observó, y todas esas historias las puede buscar en internet, ¿no? Observó pues que en la ropa se le pegó una semillita. ¿Sí se han dado cuenta, chicos? Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. ¿Sí? ¿Sí lo han observado o no? Sí, profe. Sí, Profe. ¿Cómo? Es como de una parte de la maleza que se le diera a uno en la ropa por toda la... Exactamente. Y hay como 2 o 3 tipos de esa maleza que dice la compañera. Así es. Hay una semillita de esas que es como redondita, ¿cierto? Y aquí en Pasto, por acá, por donde yo vivo acá en Quinta de San Pedro, hay un bosque y cada vez que puedo me lo llevo a mi niño. Tengo un bebé de 5 años, para mí, mi bebé. Y yo me lo llevo y siempre venimos pegados. Una semillita, no sé, es diferente a la que les comentaba, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarla, y siempre se pega y se pega bastante ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mire, llegó un tipo, y bueno, se metió allá y observó esto, ¿no? Y mire, producto o resultado de esa observación, señores, nació algo que la mayoría de nosotros tenemos, ¿cierto? Y que compramos y está en nuestra ropa, está en nuestras billeteras, en nuestras carteras. Es una, no sé, alguien si sabe el nombre para que me comente. El adhesivo, ese cosito que pega. Ese, ¿cómo se llama ese? ¿Tiene un nombre especial? Ese. ¿Sí? Mire, parte de eso, surgió eso, apareció eso, se hizo investigaciones, y trató por medios artificiales, por medios mecánicos, crear lo que ya está creado en la naturaleza, y el hombre es millonario, el hombre tiene plata ahí, ¿sí? Para que se den cuenta, señores, todo el mundo consumimos eso, ¿ya? Se volvió parte, ¿cierto?, de la vida de todas las personas, ¿no? Para que lo analicen. Bien, entonces, lo que les comento, ¿no? Miren, hay muchas cosas, muchas observaciones que se ha hecho, ¿no? Y la gente no se ha quedado solamente con observar, sino con investigar y mirar cómo se le saca provecho a todo eso. En ese sentido, por ejemplo, está la formación de pompas, ¿no? ¿Qué es una pompa? Es algo como lo que ven ustedes aquí en esta imagen. Es una burbuja, ¿cierto? Burbuja de agua. O más bien, para que sea más claro, que es una pompa, es lo que echan los niños, esas bombitas de jabón. Eso es una pompa, ¿no? No sé si eso será argentino, esa palabra, no sé. Pero eso es una pompa. Esas burbujitas de jabón, ¿no? Que llegan ellos y soplan, meten el jabón y soplan,
salen esas, eso se llama una pompa. Entonces, mire, son fenómenos que se da dentro de la parte de los fluidos interesantes de analizar, ¿no? El ascenso de un fluido por un capilar, lo que estamos hablando, ¿no? La formación de goticas, ¿por qué se forman las goticas así como nosotros las vemos, señores? Interesantísimo esa situación, ¿a qué se debe eso? ¿Sí? No sé si han tenido ¿cómo llamarlo? La cuestión de ponerse a pensar, ¿no? Yo creo que la mayoría tenemos cafetera en la casa, les aconsejo que vayan y hagan el experimento que les voy a hacer y analizar por qué, señores. Y lo busquen en internet y la próxima clase, por ejemplo, alguien me diga, profe, esto se da es por esto. Verán, ¿no? El otro día me puse yo a hacer café. Mi esposa es un poquito brava que yo me meta a la cocina. A mí me gusta, pero no me gusta es lavar los platos, ¿no? Y me imagino que por eso se pone brava. Pero verán, ¿no? Llegué yo y coloqué en la cafetera, esa es una jarrita, ¿cierto? Y empecé a echar el agua, ¿no? Y me doy cuenta que si yo echo el agua de manera rápida, ¿no? El agua empieza a derramarse por fuera de la jarra, ¿no? En cambio, si yo echo agua suavemente, ¿cierto? El agua se deposita en el contenedor que tiene para la cafetera sin ningún problema. ¿Por qué? Pues yo no me quedé con esto, muchachos, yo me puse a investigar, ¿listo? Sin embargo, no les voy a decir, si alguien quiere, por favor, lo lee, analiza, ¿ya? Eso tiene su razón de ser en propiedades de las cuales estamos viendo nosotros, ¿listo? Entonces, interesante esa parte, ya vea esto, ¿y por qué se da esa vaina? Alguien dirá, pues esa tontería, no, muchachos, por favor, eso es algo que debemos quitarlo, ¿no? Por favor, todo es importante, todo tiene su razón de ser, todo, ¿listo? Mire, resistencia de un líquido a la penetración en su superficie, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estos líquidos presentan una resistencia, mire, a no dejarse penetrar, ¿cierto? Este insecto, ¿cierto? Él ahí le está haciendo una fuerza, mire, ¿no? Pero el líquido está actuando como si fuera una malla, como si fuera una cobija, ¿sí? Y no deja que las patas del fluido, perdón, las patas del animalito ese entren, ¿cierto? Al interior, ¿cierto? Del fluido como tal. Mire, ¿por qué se da esa situación? Otra, flotabilidad, por ejemplo, del acero o el aluminio en una gota. ¿Por qué flota el acero? ¿Por qué flota el aluminio? ¿No? Y repito, hay gente que se ha puesto a pensar esta vaina, hombre, y esto no se quedó así, ¿no? Y hay gente, repito, que esto viene, por lo menos esto último, mire, esto viene desde los años 286 antes de Cristo, señores. Estamos hablando de Arquímedes, de Aristóteles, de esos tiempos, señores. Y gracias a esas observaciones, ya que eso no solamente se quedó plasmado en la parte teórica, es que tenemos los famosos barcos. Por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Los submarinos y toda esa cosa. ¿Sí? Miren lo chévere que es. ¿Okay? Les comento, señores, para enriquecerlos, para que se sientan orgullosos y motivados. Hace unos años, yo estaba en la universidad, así como ustedes, yo estudié en Cali, y me acuerdo que lanzaron un concurso a nivel internacional, los japoneses. El concurso consistía, pues era especialmente para ustedes, ¿no? Para los ingenieros civiles, les repito que yo soy ingeniero mecánico, ¿listo? Y el concurso consistía en que la idea era hacer el diseño de una casa, dado que los japoneses tienen un problema, como ustedes deben saberlo, que allá tiembla no sé cada cuántos minutos, ¿no? Ellos viven en una isla, Japón creo que es una isla, ¿no? Si alguien sabe mejor de esto me comenta, creo que es una isla, ¿ya? Y tengo entendido que es volcánico, pues, entonces por allá eso está temblando cada 5 minutos, cada 3 minutos como que está temblando. Entonces ellos propusieron un concurso a nivel internacional y el concurso era eso, hacer el diseño de una casa que proteja a sus habitantes, ¿cierto? Y me acuerdo que en Cali, creo que hubieron unas participaciones y creo que les fue muy bien. Si no estoy mal, fue de la Universidad del Valle, creo, ¿no? Y entonces alguien lanzó como diseño lo siguiente, miren, llegó y propuso más o menos algo como esto, ¿cierto? Una casa en forma esférica. Pero la casa, y por eso es importante, uno de los principales
factores que tenemos que desarrollar como investigadores es la observación, señores. Mirar, observar, ¿cierto? Y especialmente nuestro principal profesor en la observación es la naturaleza, señores. Mirar el comportamiento de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han observado, chicos, que hay una planta también en clima caliente. Yo la he visto, por ejemplo, en Tumaco la he visto. Es una planta que usted la toca y en el momento en que la toca, ella comienza a cerrarse. ¿Sí han tenido la posibilidad? ¿Sí la conocen? Sí, profe, sí la he visto, me parte. ¿Sí? Los invito, ¿no? Los que no, por favor, para que lo miren y, como le digo, hablen siempre con sus abuelitos. Estoy seguro que los abuelitos, muchachos, ellos saben muchas cositas de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos llegaron y diseñaron una casa, ¿cierto? En forma de una flor, ¿no? Entonces la casa era abierta, ¿sí? Era abierta, así en forma de flor. Cuando había, ¿cómo se llama eso? Un temblor, ¿cierto? La casa automáticamente se cerraba. Algo parecido a lo de la plantica que le estoy colocando de ejemplo, ¿no? Llegaba y se cerraba, ¿cierto? Y la casa, pues, como que la cuestión creo que era que tenía que diseñarse en las playas, ¿no? En las orillas del mar. ¿Por qué? Porque por los japoneses, como les comento, si no estoy mal, son islas volcánicas, Japón. Entonces, como que la idea es extenderse, ¿no? Por las orillas. Y es más, si ustedes ahorita miran, ellos han hecho aeropuertos en las playas, ¿no? Esa gente es durísima, ¿no? Y mire, hay otra cosa bien importante, señores. Repito, que es más importante los cuentos que yo les he hecho ahorita que la misma teoría que está acá, señores. ¿Listo? Esta teoría ustedes la encuentran en libros, pero estas experiencias que les comento creo que son más enriquecedoras. Jóvenes, esto es importante. Observen. Cuando una persona siente la necesidad, señores, es cuando progresa. Y esto que se les queda a ustedes, ¿listo? La necesidad hace que uno se desarrolle, ¿sí? Y ejemplos de eso, usted los puede encontrar en muchas situaciones. Vamos con países. Japón. ¿Por qué está tan desarrollado? Porque ellos carecen de materias primas. Ellos tienen las necesidades. ¿Listo? Miren, Japón produce vehículos y allá no hay minas, ¿cierto? Tienen que comprar el acero, tienen que comprar el caucho, tienen que comprar todo eso, señores. Pero tienen la necesidad. Y se desarrollaron cuando estaban más pobres, cuando quedaron paupérrimos, por decirlo así, después de la Segunda Guerra Mundial y todo ese cuento. ¿Sí? Y así muchos otros países. ¿Qué pasa cuando usted lo tiene todo? Usted no tiene la necesidad de desarrollarse. Y ahí es donde se habla mucho de, se hablaba de que cuando uno se encuentra en la zona de confort, por eso, como está en la zona de confort, nunca trata, ¿no?, de salir adelante, sino pues como está ahí, tranquilo, ¿cierto? Tiene, vamos a suponer que usted es un niñito, pues tiene a su papi, tiene a su mami que le está dando la platica, entonces usted no tiene la necesidad, no siente esa necesidad. ¿Listo? Entonces, miren, eso es lo que pasa con Colombia. Mire, aquí tenemos todos los recursos que usted quiera, ¿sí? Pero ¿por qué no nos desarrollamos? Porque lo tenemos todo. Entre comillas, lo tenemos todo. ¿Listo? Claro está que esto va más allá, ¿no? Tiene que ver con la parte del liderazgo y en fin. Bueno, volviendo al cuento nuestro, señores, espero pues que no lo tomen, o sea, todo esto que les digo no es cháchara, señores, y no es que me aleje del tema, sino que quiero aportarles más para la vida que para la misma clase, señores. Entonces, bueno, vamos aquí a la parte de la atención superficial. Entonces, observen, la atención superficial, ¿cómo la entendemos? Regálenme un minutico aquí. Me falta algo bueno. Permítame. Sí. Parece que no copié una imagen que es importante. Bueno, miremos aquí esto. Resulta, señores, que la atención superficial es una fuerza, ¿no? A veces se la considera como un esfuerzo. Es una fuerza que actúa de manera intermolecular. ¿Cómo así? Entonces resulta que vamos a analizar, por ejemplo, esta molécula que está de color rojo, ¿cierto? Esta molécula, cuando el fluido está estático, entonces está en equilibrio. Si un cuerpo está estático, quiere decir que está en equilibrio. Y estar en equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones debe ser igual a 0. Eso nos enseñaron desde bachillerato, ¿se acuerdan? Entonces,
Exacto. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, esta molécula que está aquí, ¿cierto? ¿Ok? Perdón, esta molécula es la roja, ¿no? Entonces, observemos qué pasa con las moléculas de su vecindad. Entonces, observen que va a tener la misma fuerza hacia arriba, hacia esta dirección, hacia esa, y entonces va a estar en equilibrio, son fuerzas de cohesión, ¿no? Va a estar en equilibrio, ¿cierto? Con todas las otras moléculas y la sumatoria de fuerzas que está afectando a esta molécula va a ser igual a 0. ¿Listo? Eso va a pasar con todas las moléculas que se encuentren bajo la superficie del líquido, es decir, por acá, miren, todo esto, ¿cierto? Todas estas moléculas van a estar con todas sus fuerzas equilibradas. ¿Qué le pasa a esta molécula que está aquí? Miren, la rojita. Pues que va a estar en equilibrio con esta, con todas las que ven ustedes de azul aquí, ¿cierto? Pero ya la sumatoria total de las fuerzas no va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Miren, porque acá arribita, ¿cierto? Ya no hay moléculas de este fluido. Ya son moléculas del gas que está aquí, que normalmente pues va a ser aire. Entonces, mira, aquí ya no está en equilibrio. Esto que le estoy diciendo acá, lo podemos ver en el gráfico que está aquí, mire. Esta molécula aquí se dibujó sin fuerzas, diciendo que su sumatoria es igual a 0. Esta molécula que está aquí, mírela, al hacer sumatoria de fuerza, nos da que la mayor, que es que va a haber una fuerza hacia abajo, no equilibrada por una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues acá ya no hay moléculas. Al hacer sumatoria de fuerzas hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a decir que va a ser igual a 0, porque pues sí van a haber igual número de moléculas acá que acá. Pero repito, la sumatoria de fuerzas hacia abajo va a ser superior a la sumatoria de fuerzas que va a haber hacia arriba, por eso la resultante va a ser esta. ¿Y qué pasa con esta molécula que está aquí, señores? ¿Cierto? Al igual que la anterior, vemos que hay la misma cantidad de moléculas hacia la derecha que hacia la izquierda. Por ende, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, pero hacia abajo, señores, vemos que va a haber una resultante de fuerzas que no se va a equilibrar con las de arriba porque arriba no hay moléculas de líquido. Entonces, nos va a dar una fuerza resultante hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí? Que todas las fuerzas que se encuentren en la superficie de un fluido, ¿cierto?, van a tener una fuerza resultante hacia abajo, ¿cierto? Van a tener una fuerza resultante hacia abajo, que lo que va a hacer, señores, ¿cierto?, es evitar, ¿no? O más bien mirar lo que se ve aquí en esta imagen y evitar, ¿cierto?, que un cuerpo pueda penetrar esta superficie que está aquí, señores. Eso es lo que hace la tensión superficial. Eso es como tal la tensión superficial. ¿Listo? Ese desequilibrio, digámoslo así, pues, que se da, ¿cierto? Es decir, todas se van a concentrar en unirse, ¿cierto?, hacia abajo, ¿no? Evitando así que algún cuerpo, pues, pueda romper, ¿no?, esa unión que se está formando entre moléculas, ¿listo? Y evitar, pues, ¿no?, que algún cuerpo pueda entrar ahí. Claro está que estamos hablando de fuerzas pequeñas, ¿no?, en comparación con el peso de una persona y todo ese cuento, ¿no? Son fuerzas muy pequeñas que se pueden romper fácilmente de muchas maneras. Eso lo explicarán ustedes cuando ya les toque hacer la exposición respectiva. Ahorita lo importante es que se den cuenta más o menos por qué se da esto, ¿no? Todo esto es la naturaleza de nuestro planeta, digámoslo así. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Pues resulta, señores, que esta tensión superficial, ¿cierto?, que aquí la vamos a definir, pues se define así como la fuerza, miren, algunos textos la toman como esfuerzo, es la fuerza que actúa por unidad de longitud, miren aquí, fuerza por unidad de longitud, ¿cierto?, en el borde de una superficie libre de líquido. ¿Cómo así que en el borde? Pues exactamente aquí, miren, ¿no?, en esta lineecita que está acá, es decir, acá, en esta superficie que vemos acá, que si la vemos de perfil se miraría como una línea, un borde, mírela, ¿cierto? Entonces dice que es la fuerza que actúa por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. ¿Cómo así que a contraer? ¿Por qué? Claro, mire, como las fuerzas están actuando hacia abajo,
lo que hacen esas fuerzas en realidad es como darle esa forma hacia abajo, ¿no? Porque las fuerzas están actuando hacia abajo, mire, entonces lo que haría es como hacer esto, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que está haciendo es uniendo las moléculas, evitando que un cuerpo que se quiera depositar aquí no entre, ¿sí? Pero repito que estas fuerzas son muy pequeñas en comparación, por ejemplo, con un cuerpo con el peso de un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando el peso de un cuerpo o un cuerpo muy grande cae en un fluido, si ese peso es muy grande, pues va a vencer esa tensión que se está presentando ahí y por eso es que puede penetrar y puede hundirse, ¿no? O sumergirse. Entonces, miren, señores, esta fuerza llamada tensión superficial, que es prácticamente un esfuerzo, por eso también se lo define con esta letra griega sigma, es un esfuerzo, ¿no? Esa es una propiedad, como todas las que hemos visto, propia de cada material, ¿no? Propia de cada material. Es así como vemos esta tablita en donde usted puede observar que el alcohol etílico tiene su propia tensión, el benceno tiene su propio valor, miren, y así muchos de los de las sustancias que ustedes pueden observar. Hay más, aquí traje a colación algunas solamente para que las puedan observar ustedes, ¿cierto? Algunos autores, señores, la definen esta tensión no como una fuerza, sino como una energía. Entonces, aquí viene otra definición. La definen como la energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición no es como muy entendible, ¿cierto? Por eso me gustaría que se quedaran con esta. La fuerza que actúa por unidad de longitud, ¿cierto? Es una fuerza lineal, fuerza distribuida, lineal, que actúa es en la superficie, ¿no? De dos fluidos generalmente. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de ¿qué? Mire, esto es un fluido líquido y lo que está aquí encima es aire. Entonces, esta fuerza llamada tensión superficial generalmente se da es en las inmediaciones de dos fluidos, generalmente un fluido líquido y el gas, ¿ok? Y un fluido gaseoso, perdón. ¿Vale? ¿Hasta aquí sí está bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una preguntita. Tranquila, siga. Siga. Profe, ¿es por eso que uno flota, digamos, en el agua? Ajá. Buena la pregunta. Yo me imaginé que alguien iba a preguntarme eso. Bien, me gusta que pregunten así. No, esa no es la razón. La razón de la flotación se da por algo que nombraron en la clase anterior que se conoce como fuerza boyante, fuerza de empuje o más técnicamente llamado el famoso principio de Arquímedes, ¿cierto? Por eso es que nosotros flotamos, ¿listo? Por la fuerza boyante, que ya estamos hablando de fuerzas muy grandes en comparación con la tensión superficial. Esta tensión superficial, repito, son fuerzas muy pequeñitas, ¿no? Fácilmente destruibles, ¿no? ¿Por qué digo fácilmente destruibles? Mire que usted puede llegar y colocar una llave, ¿cierto? Una llavecita, ¿sí? Mire esta llave, y la deposita, así la deposita de espacio, ya tiene un peso, y mire que es un peso pequeño, pero este peso puede hacer que venza esa tensión, esa malla que se forma en las inmediaciones. Imagínense que la tensión superficial, señores, es como una nata, la nata de leche, mejor muchachos, ese es mejor, el ejemplo más claro, la nata de leche. Imagínense que esa tensión forma una nata, ¿cierto? ¿Ya? Evitando que cualquier cuerpo que usted lo deposite se vaya al fondo. Esa es la mejor explicación. ¿Listo? Entonces, si esa fuerza, llamada en este caso peso, es muy grande o supera a esa tensión, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo se hunde. ¿Listo, compañerita? Profe. Ajá. Pues no sé, una vez donde yo estudiaba hicieron un experimento de colocar maicena con agua. Entonces, por ejemplo, cuando alguien metía así el dedo a la mano despacito, se hundía. Pero al momento de en la misma sustancia hacerlo duro, no se hundía la mano. Entonces, ¿eso a qué se debe, profe, siempre? Vale. Eso es debido a la separación de moléculas, ¿no, profe? Muy bien, verán, muchachos, eso es otro proyecto. Después de ver estas propiedades,
Lo segundo que vamos a ver se llama fluidos newtonianos y no newtonianos, y en eso es donde va la pregunta que hace la compañera Luisa María, ¿cierto? Eso es un fluido no newtoniano que está formado por la fécula de maíz, ¿cierto? En combinación con agua, ¿cierto? Y se presenta, como usted lo acaba de decir, por la velocidad con la que usted aplique una determinada fuerza. Sencillamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a tratar de explicarlo con la imagen que tengo aquí, con esta imagen, miren. Las moléculas que están aquí arriba, señores, ¿listo? Ellas detectan la velocidad con la que usted aplica la fuerza, las que están aquí arriba, ¿cierto? Pero las de aquí abajo no alcanzan a detectar, ¿cierto? No alcanzan a reaccionar a la velocidad de aplicación de esa fuerza. Y por eso es que se mira el efecto que usted observó en el experimento que dice que hicieron, ¿no? Y vuelvo a decirles, señores, miren, ¿quién observó esto? Probablemente, yo no lo sé, pero ¿quién pudo haber observado eso? Muy probablemente una persona que cocina. Puede haber sido una ama de casa, puede haber sido un chef, ¿cierto? Llegó y observó ese fenómeno, muchachos. Y les comento, no, la gente no se ha quedado con eso, y es tan importante que todavía están haciendo investigaciones y ya hay aplicaciones prácticas de eso. En ingeniería civil, ustedes me van a decir, porque ya hay en ingeniería civil la aplicación de este fluido. ¿Listo? Y, por ejemplo, en la parte de balística, ¿no? Están haciendo chalecos, señores, chalecos antibalas, con un fluido parecido a este. ¿Listo? Pero entonces, respondiéndole a la compañera, es porque eso, espérame un momentico, regálame un minutico. Las moléculas que se encuentran en la superficie no alcanzan, compañerita, perdón, las que están aquí abajo en el fluido, no alcanzan a reaccionar, a moverse, ¿cierto? Con la misma velocidad con que reaccionan las moléculas que están aquí en la superficie. Y por eso es que usted mira, repito, los efectos que usted está observando allá, ¿no? Es eso, es la velocidad de reacción. Las moléculas de abajo no reaccionan a la misma velocidad con las que reaccionan las moléculas que están en la superficie del fluido como tal. Profe, y entonces se podría decir que a la velocidad, por ejemplo, cuando uno lo hace fuerte, a la velocidad que llega, ellas se compactan y las de abajo no alcanzan a recibir esa fuerza como para compactarse, ¿sí? Así es, efectivamente. Eso es lo que pasa, exactamente. ¿Listo? Y por eso, mire, esto es tan fuerte, y verán, ¿no? Regálame un momentico, Nico. Verán, eso es tan tenaz, señores, que, verán, yo la materia de mecánica de fluidos, en donde también se mira, repito, estas primeras clases se miran igualito, tanto en mecánica de fluidos como en fluidos y termodinámica, ¿no? Y entonces, verá, yo dicto esto ya más o menos como unos 8 años, tal vez, ¿no? Y lo he dictado en varias universidades, ¿no? Esta materia. Y siempre les coloco proyectos porque para mí la forma más interesante de entender la física es a través de la práctica, muchachos, ¿cierto? Entonces, siempre les hago proyecto, ¿no? Y hay estudiantes que se han metido tanto, señores, en el cuento, que les cuento que ha pasado situaciones como esta. Primera, uno de los fluidos no newtonianos, para nuestra compañera Luisa, que me preguntaba, primero este fluido que usted me dice se llama no newtoniano, uno de los fluidos no newtonianos también es el plasma sanguíneo. Un estudiante de otra universidad llegaba y me preguntaba, profe, ¿qué es un plasma? Le dije, no tengo ni idea. Le dije, eso es un compuesto de la sangre, no tengo ni idea cómo actúa, pero es un fluido no newtoniano. Llegó la chica y fue, como siempre, las mujeres más valientes que los hombres, ¿listo? Era un grupito, ¿no? Y sí, ¿verdad? ¿No? Llegó la niña y listo, les dijo a los compañeros, bueno, vamos y hagamos el proyecto era que me hagan un fluido newtoniano y me diga las características, las propiedades, el comportamiento de ese fluido. Y llegó esta niña y fue la única dentro del grupo que se hizo sacar sangre. Había tenido un amigo que era de laboratorio, imagínense, ¿no? Eso es investigación, eso es gente que realmente le interesa, ¿no? Y llegó y le había dicho al amigo, pues que trabajaba en un laboratorio, que por favor le sacara sangre y le permitiera identificar qué era el plasma. Y entonces, eso pues para sacar el plasma, tengo entendido que se lo hace por medio de una centrífuga, ¿listo? Y llegó la chica y bien chévere, había preparado una presentación con los compañeritos y nos explicó a todos qué era el plasma sanguíneo. Todos aprendimos sobre eso, bien chévere. Otro ejemplo, llegó un compañerito de otra universidad, como les digo, ¿no? De ingeniería mecánica, y me hizo el experimento, ¿no? Con el que estamos hablando, Luisa.
Llegó y hizo el fluido, ¿cómo es? Con maicena. Y el papá pues había tenido una pistola y pues hablando de todo esto que la reacción, ¿no? Y toda la cosa, ¿no? Y había llegado este sardino y se había colocado escondido pues en un muro y había colocado el fluido en el piso por allá y se había protegido bien, eso sí, ¿no? Y había llegado con la pistola y ¡pum! ¿Listo? Y se alcanzó a ver medio, ¿no? El efecto, ¿no? Como la bala viaja a alta velocidad, se alcanzó a ver el efecto, muchachos, de que la bala rebotó en ese fluido, muchachos. Medio se alcanzó a ver el efecto ahí, ¿cierto? Pero para que se den cuenta, muchachos, lo emocionante, lo chévere que es esto, ¿no? Hay gente que se mete, ¿no? Le gusta tanto esta vaina que se mete, ¿no? Otro estudiante llegó y se fue a la parte rural, a una vía en el campo, ¿ya? Y abrió un hueco en la tierra, muchachos, y echó el fluido, ¿no? El fluido no allá. Hizo pasar, pues, un carro, ¿no? Por encima del fluido y con las cámaras. Ahora con estos celulares, pues, ustedes saben que hay eso de cámara lenta y toda la cosa. Y se mira, bien bacano, muchachos, ¿ya? Se mira como cuando el carro pasa a velocidad, el carro pasa normal y cuando pasa lentamente o se queda un ratico ahí, se va hundiendo. Por ejemplo, eso es muy chévere, señores, porque eso nos llena a todos. Eso para toda la vida se les va a quedar a ustedes, señores. ¿Ya? Eso se les va a quedar aquí. ¿Listo? Van a aprender altísimo. Y eso es lo que quiero que hagan ustedes. Ojalá pues no vayan a repetir la experiencia de la pistola ya, pero pues sí, que hagan otras cositas, ¿no? Eso no quiero que vaya a ver algo ahí, ¿no? Pero sí que vayan que aprendan bastante, muchachos, ¿no? Y que nos nutran. Ustedes se pueden inventar cosas, ¿no? Yo le decía a alguien, bueno, ¿por qué no haces la prueba con un machete? ¿Qué pasa a ese fluido? Pegarle con un machete, ¿cierto? ¿Qué le pasará al machete? ¿Qué le pasará al fluido? Si entrará, si le pego duro con el machete al fluido, con una pala, ¿entrará? ¿No entrará? No sé. Eso quiero que ustedes, por ejemplo, a quien le toque, ¿cierto? Que me haga una experiencia de esas. Interesantísimo, muchachos. ¿Listo? Estos jóvenes como para emocionarlos, para que se den cuenta lo chévere que es esto que están aprendiendo ustedes acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuemos aquí, miren, chicos. Entonces decimos, señores, miren, las unidades normales que se utilizan para la tensión superficial, ¿cierto? Como son unidades de fuerza sobre longitud, pues si es en el sistema internacional, serían los newtons sobre metros. Mírenlo aquí, newton sobre metro, ¿cierto? Pero como les comento, la tensión superficial es una fuerza muy pequeña, muy pequeña. Entonces, a pesar de que esta unidad, la DINA, ya está obsoleta, hay algunas situaciones en las que todavía se utiliza y un ejemplo de esos es la tensión superficial. Entonces, mire, una DINA, la tensión se da en dinas también sobre centímetros y una DINA sobre centímetro equivale a 0.001 newton sobre metro, ¿cierto? Y como decimos también, pues la tensión superficial se la puede definir como energía sobre área. Entonces también pueden encontrar ustedes en algún texto como unidades de energía sobre área, mírenla, ¿cierto? Que es equivalente a lo que están viendo acá, ¿cierto? Y miren, en el caso del sistema internacional, la energía se daría en julios y el área en metros cuadrados. ¿Ok? Entonces aquí vemos que un julio sobre metro cuadrado es igual a 1000 ergios sobre centímetros cuadrados, que son unidades de energía en el sistema obsoleto CGS. ¿Vale? Esto por información para que lo tengan ustedes allá, ¿no? Bien, chicos. Esta es la última diapositiva que vamos a ver por el día de hoy. ¿Vale? Y entonces vamos a hablar de las propiedades que tiene la tensión superficial. Si a alguien, por ejemplo, le interesa o le toca el tema, hay más material sobre esta parte, ¿no? Hay, por ejemplo, algo que se conoce, creo que es como el teorema de Tates, o no me acuerdo, algo así, ¿no? En donde el tipo profundiza y dice cosas bien interesantes, sino que no nos podemos meter mucho a profundidad porque pues nos quedamos en un solo tema y no avanzamos en lo demás. Pero ustedes que van a tener la oportunidad de hacer esos experimentos, señores, pues les aconsejo, ¿no? Que profundicen más. Incluso si algo, pues me preguntan y yo les digo el nombre bien de este otro científico. Entonces, miren aquí, propiedades de la tensión superficial. Ya las personas que han investigado han observado lo siguiente. Por ejemplo,
A mayor fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido, recuerden, la cohesión es la fuerza que hay entre las moléculas del líquido como tal. En el caso del agua, las moléculas del agua. Entonces, a mayor fuerza de cohesión, mayor es la tensión superficial. Es obvio, ¿no? Si las moléculas están más unidas, si la fuerza que une esas moléculas es más grande, pues mire, la natica que les estaba comentando, la nata, pues va a ser más fuerte, ¿cierto? Evitando así que entre o que cualquier cuerpo vaya a dañar esa malla que se forma encima, ¿cierto? Segundo, en un líquido dado, el valor de esa tensión superficial disminuye con la temperatura debido al aumento de la cinética molecular, disminuyendo así las fuerzas intermoleculares o también llamadas fuerzas de cohesión, ¿cierto? ¿Por qué será esto? ¿Quién me puede decir por qué se da esta segunda propiedad? Que para un líquido dado, este esfuerzo o esta fuerza disminuye con la temperatura. ¿Por qué creen ustedes? Porque el gas empieza a subir, se evapora ¿Y qué pasa? y rompe la tensión que hay en la superficie. Sí, pero creo que falta algo más profundo. A ver, ¿quién más me dice? ¿Por qué creen que se da esta situación? Que esta tensión disminuye con la temperatura. ¿Por qué será? Creo que, profe, creo que es debido al movimiento de las moléculas. Ajá. O sea, ¿Qué pasa? Rompe las moléculas. o sea, por el movimiento ¿Qué pasa? de las moléculas, o sea, pues, por ejemplo, en el agua, supongamos, al aumentar la temperatura, digamos que sus moléculas, digamos, se mueven más, tienen más movimiento y digamos que rompen sus, digamos, lo que las une a las otras, digamos así. Entonces creo que es por esa razón. Profe, Miren, Por la colisión tan rápida que tienen las moléculas, profe. profe, ¿no será porque cierta parte de las moléculas? Cuando, o sea, mayor temperatura, mayor vapor, y como el vapor tiene, pues, algunas moléculas de agua, entonces, ¿por eso sería? verá, ¿no? Bien, yo creo que la mayoría de ustedes tiene la razón, ¿listo? Solamente que de pronto es la expresión la que está fallando ahí, pero creo que ustedes, los tres últimos, creo que tienen la razón ahí. Miren lo que pasa. Díganme lo siguiente. ¿Cómo es la fuerza de cohesión o la fuerza de unión entre moléculas en un líquido y cómo es en un gas? ¿En dónde es mayor? En un líquido son un poco más fuertes que en gas. En un líquido, la fuerza de unión, la fuerza que mantiene unidas esas moléculas es mayor que en un gas, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo usted cuando le aumenta la temperatura a ese líquido? Le está dando mayor energía, ¿cierto? Para que se empiecen a liberar mayor energía esas moléculas para que rompan esos enlaces. ¿Se dan cuenta? ¿Cierto? Recuerden que el calor es energía, ¿cierto? Es una forma de energía. Entonces, mire, cuando usted le está aportando calor, lo que está haciendo es dándole energía. Es como si, entre comillas, se tomara usted un Red Bull, ¿cierto? Entonces tiene mayor energía, ¿sí o no? Entonces, mire, ya tiene más fuerza para liberarse, para desatarse, ¿no? De las moléculas, y entonces ellas tranquilamente pasan al otro estado, ¿sí o no? Al estado gaseoso, y se pasan al vapor, como lo decían los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Mire, claro, si se rompe el enlace, la unión que hay entre las dos, mire, se alejan, y entonces cualquier cuerpo que esté encima puede penetrar fácilmente. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es bien clarito ahí, dice, vea, la tensión superficial disminuye con la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿cierto? Esa tensión disminuye y cualquier cuerpo puede penetrar fácilmente, ¿no? Todo tiene la explicación a nivel atómico. Tercer característica o propiedad. La tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases en contacto. ¿Qué decíamos aquí que había? Mire, aquí hay líquido y encima hay un gas que normalmente, pues, si lo hacemos así a nuestras condiciones, pues este gas va a ser el aire, ¿no es cierto? Entonces dice, la tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases en contacto. ¿Cuáles? Líquido y gas, ¿cierto? ¿Depende de qué más? Depende de dos líquidos en contacto. Puede haber un líquido en contacto con el otro, ¿no? Entonces, ejemplo, supóngase que esto es agua y aquí encima
colocamos aceite, vertimos aceite, ¿cierto? Entonces, miren, ahí hay dos fluidos. Entonces, esa tensión superficial va a depender, ¿cierto? O tiene mucho que ver con qué hay encima de su superficie, ¿sí? Si esto es agua, miren, ¿cierto? Esta es la superficie del agua que está aquí. Encima, depende de lo que hay acá, esta tensión va a ser mayor, va a ser menor, en fin, ¿listo? Si esta tensión es menor, pues este fluido acá arriba penetrará y muy probablemente se mezcle con el que está acá abajo. Puede suceder, esa es una posibilidad, ¿ok? Solamente para que lo miren. También depende la tensión de ¿quién? Del líquido con una superficie sólida. Entonces, aquí encima, por ejemplo, podría haber también una compuerta, ¿cierto? Una tapa. En las piscinas, hay algunas piscinas en algunas casas que, por ejemplo, para evitar que el viento, el polvo, ensucie el agua de la piscina, le colocan encima, y en algunas películas yo creo que ustedes han podido observar, se le coloca, hay una, ¿qué es eso? Como una carpa, ¿cierto? Y la va tapando, ¿sí? Un sólido ahí, ¿no? La va tapando. Entonces, esa tensión va a actuar de manera diferente dependiendo qué haya encima de ese fluido. Si es un sólido, si es un gas o si es un líquido, ¿ok? Entonces dice, el líquido podrá mojar o no debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas, es decir, las fuerzas que unen las moléculas del líquido, y las fuerzas adhesivas, las fuerzas que hay entre moléculas del fluido y moléculas del recipiente, del sólido que está en contacto con ese fluido. ¿Listo? Y por último, pues aquí vemos, muchachos, una gráfica que me muestra cuál es el comportamiento de la tensión superficial, ¿cierto?, con respecto a la temperatura. Y observen, aquí se mira, pues, esta propiedad, esta segunda propiedad, mire, que a medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿qué le va pasando a la tensión? Mírela, ¿qué le va pasando? Va disminuyendo, mire, va disminuyendo. Esto se presenta en la mayoría de líquidos. ¿Por qué no me atrevo a decir en todos los líquidos? Porque recuerden, muchachos, nada se puede decir que es para siempre, nada es absoluto. Puede haber, yo personalmente no lo conozco, pero puede haber algún líquido, y a ver si alguien de ustedes puede colaborar, investigar un poquitico más sobre esto, chévere que nos nutra, que nos aporte. Y mirando quien sea, muchachos, chévere, chévere. Pero entonces, por ejemplo, que nos diga si de pronto hay algún fluido que pueda haber, repito, así como el caso del agua, ¿cierto?, que de pronto no cumpla exactamente con esta ley. Puede existir, ¿ya? Los invito, señores, con esto damos por finalizado la clase del día de hoy, pero los invito, señores, para que se emocionen más. Si puedo, yo les envío hoy o mañana les envío un link. Hay unos fluidos, señores, que tienen que ver mucho, se ha trabajado mucho con la parte de la nanotecnología, nanociencia. Y hay unos fluidos que tienen un comportamiento bien interesante, que creo que les va a gustar. ¿Listo? Ya les enviaré para que lo analicen y de pronto la próxima clase lo charlamos. ¿Listo? ¿Ok? ¿Alguna inquietud, señores? Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Gracias. Vale. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profe. bueno, muchachos, cuídense. Gracias, profe. Bien. Chao, profe. Hasta luego, señores. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ayer les envié el video, ¿no? Los videos los estoy enviando ahí, en el momento, ¿no, muchachos? ¿Ok? Bueno, profe, gracias. En cuanto a lo del proyecto, en grupos de cuántos quedaron, profe, yo había visto un documento ahí que envió, mejor dicho, usted. Ah, sí, pero por eso les comento, ya todo eso ya les voy a publicar en Classroom, ¿vale? Tranquilo que todavía tenemos tiempo para eso, yo les publico en esa parte, ¿listo, Nicolás? Listo, profe, señor. Vale, cuídense, que estén muy bien, muchachos. Chao. Chao, profe, gracias, que esté bien. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Saludos. Bueno.